Ya estamos bastante avanzados con el cronograma de actividades y con todas las actividades que venimos desarrollando. La siguiente participación es de un viejo amigo, Jorge, no por lo viejo, sino por el tiempo de amistad que tenemos. Es Jorge Garrido, quien, si me pone por favor la claqueta de Jorge, producción, para poderle compartir al público quién es quién es el que nos acompaña. Jorge, su charla o su exposición va a ser Diseño con propósito para un mundo más amable. Jorge es partner y líder UX en Amable Perú. ¿Ok? Es la segunda exposición que tenemos desde Lima. Jorge es nacido en Chile, sin embargo radica ya algunos años en Perú. Tiene 20 años de experiencia liderando proyectos para grandes empresas en UX, arquitecto de información, diseño de interacción y usabilidad y estrategia digital. Experto en transaccionabilidad, principalmente en temas de banca y servicios financieros, y en canales digitales y en creación de modelos de interacción. He tenido la oportunidad de compartir o colaborar o interactuar en varios proyectos también con él a lo largo de todos estos años en los que hemos trabajado en temas de diseño de experiencia. Jorge, un abrazo fuerte. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo está Lima? Un abrazo, Francisco, un gusto compartir contigo. Bueno, lo primero que debo decir es que no estoy en Lima. Ah, no estás en Lima. No, estoy en Algarrobo, en Chile, Okay. un poquito más al sur de Valparaíso. Teníamos hace un rato una presentación. Y bueno, yo sí trabajo para Amable Perú desde el año 2013, pero en este momento, fruto de la pandemia, estoy en Chile. Vale. O sea, has hecho lo que de alguna manera hemos hecho todos. Nos hemos trasladado a ciertas zonas de confort en las cuales nos sentimos más seguros y anclados en la posibilidad de la tecnología. Seguimos anclados, seguimos conectados con nuestro mundo profesional. Tal cual, exactamente. Sí, en modo pandemia totalmente. Estamos en modo pandemia. Sí. Exacto. Bueno, Jorge, te dejo con nuestro público, que como le digo a todos, es tu público, y nos encontramos en unos minutos más, luego a la finalización de tu presentación, que sé que va a ser muy buena. Genial, Francisco, muchas gracias. Y nos vemos en un ratito. Vale. Bueno, antes de empezar, quería pedir un favor, en general, a toda la audiencia. Si es que alguien recibe alguna noticia confiable respecto del resultado de las elecciones en Estados Unidos, por favor, interrúmpame, manda un mensaje, porque la verdad es que estoy súper angustiado por conocer esos resultados y ya llevamos un par de días en eso. Bueno, respecto de mi charla, Diseño con propósito para un mundo más amable, se trata de una charla que consolida reflexiones que hemos estado haciendo en la empresa en la cual trabajo, en Amable. Decía que trabajo en Amable en Lima. Soy chileno, sin embargo, me mudé a Lima a trabajar en esta compañía desde el año 2013. Y consolida, como decía, reflexiones que hemos hecho antes y durante la pandemia. Reflexiones respecto de el sentido de lo que llamamos diseño de experiencia de usuario hoy en día. No se centra, para manejar correctamente las expectativas, ni en herramientas, ni en ejemplos, sino en un análisis, yo diría, crítico respecto de lo que siento que debiera aportar esta disciplina en el mundo hoy, en un momento bastante complejo, ¿ya? Yo no sé si alguien conoce a este personaje. Bueno, él, como más o menos se ve por la foto, es un árbitro de fútbol. Se llama Julio Bascuñán, es un árbitro chileno, y le tocó dirigir por la segunda fecha de las clasificatorias sudamericanas el partido entre Perú y Brasil jugado en Lima, ¿ya? Y no le cobró uno, sino que le cobró 2 penales en contra a Perú por supuestas faltas a Neymar, ¿ya?
bueno, en la audiencia asumo que la mayoría hemos sufrido a Neymar, yo no sé si hay brasileños acá, pero sabemos que cuando Neymar está en el área y corre una brisa un poquito más fuerte que lo normal, se tira a la piscina. Bueno, le cobró 2 penales en contra y el segundo de ellos súper discutible y ni siquiera fue a mirar el VAR. Entonces, claro, este meme lo creó una persona que en lugar de gritarle improperios, o más bien dicho, además de gritarle improperios, pensó qué es lo peor que puedo transmitir respecto a esta persona y lo comparó con el año 2020, ¿sí? Y claramente debemos reconocer que el año 2020 ha sido un año complejo, un año difícil, un año de crisis. Y no solo por la pandemia, la verdad es que cuando hablamos de la pandemia tenemos que reconocer también que hay una crisis económica que la está rondando. También tenemos que reconocer que desde hace algún tiempo es evidente que hay una crisis social a nivel planetario, los chalecos amarillos en Francia, los indignados en España, que son movimientos que llevan varios años, estallidos sociales en distintos países, de gente que de algún modo se siente agotada con un modelo, ¿sí? Y también una crisis ambiental, una crisis que tiene que ver con el calentamiento global, con la desertificación, con la falta de agua. De hecho, si proyectamos incluso más hacia atrás, hay filósofos que están hablando de que lo que realmente está en crisis es un paradigma completo, el paradigma industrial iniciado a fines del siglo XVIII, y que por lo tanto no estamos en una crisis, estamos en una mega crisis, en la cual la pandemia no es más que la gota que ha rebalsado el vaso, ¿sí? El modelo industrial, caracterizado por la supremacía de lo que podríamos llamar las artes útiles o el mundo práctico, que suponía un avance continuo y permanente hacia el progreso, vemos que en muchos sentidos nos está llevando más bien hacia el colapso, ¿sí? Y la verdad es que vivimos en un mundo que no necesariamente es tan amable. Vivimos en un mundo, sobre todo en las grandes ciudades, de dimensiones difícilmente habitables, con instalaciones que superan las dimensiones propias del ser humano. Vivimos en ciudades en donde el tráfico es cada vez más difícil de enfrentar y de controlar y de vivir. Vivimos en ciudades y en lugares en donde la contaminación visual, la recarga de estímulos, también cognitivos, es sumamente compleja. Aquí, por ejemplo, tenemos una foto tomada en México. Discúlpenme la calidad de la imagen, pero creo que en este caso valía más el mensaje que la calidad de la foto. Tenemos ahí 27 estímulos visuales simultáneos compitiendo por la atención de una persona que teóricamente, además, debía estar concentrada en conducir su vehículo, ¿sí? Y esto lo vemos a escala también en nuestras interfaces digitales. En suma, tenemos un gran problema de escala, ¿sí? Diríamos de escala humana. Esta imagen que aparece ahí es el afiche de un documental que tiene ese nombre, se lo recomiendo, muy interesante, y habla del tema. Tenemos grandes problemas para habitar en un mundo que mayoritariamente ya no opera a escala humana. Y siguiendo con algunos ejemplos, o sea, por ejemplo, cuando hablamos de la burocracia, pensemos en que tenemos problemas serios de escala humana y de dimensión humana en el tiempo. ¿Cuánto se tarda un trámite? ¿Sí? Trámites que teóricamente debieran ser muy sencillos, a veces nos demandan semanas, meses. Pensemos además lo complejo que resulta eso hoy día en un contexto de pandemia, que muchas veces involucra que personas que debieran estarse cuidando en sus casas tienen que salir a hacer trámites extensos, presenciales, adultos mayores, etc. Tenemos pérdida de dimensión humana muchas veces también en la comunicación, en la forma a través de la cual nos comunicamos
o no nos comunicamos de maneras propias de nuestra naturaleza. Problemas de escala humana o de dimensión humana, en la forma en la cual los niños, por ejemplo, están aprendiendo en este minuto. Niños menores de 7 años, por ejemplo, para quienes está totalmente desaconsejada la presencia masiva de pantallas y que están siendo educados por pantallas, fundamentalmente al día de hoy. Y podemos seguir. Dimensión humana en las relaciones, qué tan real es lo que ocurre en las redes sociales, problemas de escala humana, de dimensión humana en la confianza, o más bien la falta de ella, la sospecha permanente. Muchas de estas cosas que estoy mencionando, o el espíritu de varias de ellas, creo que se recogen en este documental, el dilema de las redes sociales. Asumo que muchos de ustedes lo han visto. Para quienes no, es básicamente un documental que recoge una visión crítica de muchos de los cerebros detrás de las lógicas de las redes sociales, de mayor impacto, respecto de cómo ellas, es decir, desde adentro, reconocen que las redes sociales están manipulando y condicionando los comportamientos de las personas, quitándoles una cuota importante de libertad, sobre todo en el caso de las personas más jóvenes y más influenciables, ¿ya? En suma, para no seguir con este panorama que podría considerarse pesimista, la verdad es que yo soy optimista, ahora voy a hablarles un poquito de eso. Si pudiéramos enmarcar o poner esto en perspectiva, repito, que creo que hay una crisis de escala, no estamos viviendo a escala humana, y por lo tanto no estamos teniendo la calidad de vida que debiéramos, ¿ya? Hablo de la mayoría de las personas. Y en consecuencia, tenemos un mundo poco amable. Y ojo que ni siquiera estoy considerando tanto acá la pandemia. La mayoría de estas cosas estaban vigentes antes de la pandemia. En enero de este año, en diciembre del año pasado, el panorama siento que no era tan diferente. Y frente a esto, cabe la pregunta, para quienes trabajamos en la creación de productos y servicios digitales, que asumo hay muchas personas que están en esta industria entre la audiencia, y la pregunta es, ¿podemos aportar a mejorar la calidad de vida? Y si es así, ¿cómo? Mi respuesta es claramente que sí, que podemos, y respecto del cómo, les voy a presentar un enfoque, ¿ya? Una perspectiva muy simple, muy puntual, que espero que les haga sentido. Yo no sé si alguien conoce a este personaje. No es otro árbitro de fútbol. Es un escritor, se llama Fernando Pessoa, es un poeta portugués conocido por sus heterónimos. Los heterónimos son una figura literaria en la cual él crea seudónimos de escritores, de varios escritores distintos, que en el fondo son él mismo, y firma como si fuesen ellos quienes escriben sus libros, y asume de este modo múltiples personalidades y estilos de escribir, ¿ya? Esos son los heterónimos, que es por lo que se reconoce a Pessoa, ¿ya? Este autor tiene una frase que es la razón por la cual lo estoy incluyendo en mi presentación, que es la siguiente, la quiero leer. Tenemos un mundo superior, especulativo, y un mundo inferior, práctico. El segundo, el práctico, no puede sino estar al servicio del primero, el especulativo, ¿ya? Es una frase potentísima. Creo que el mundo especulativo al cual él se refiere es el mundo trascendente, en el cual están las cosas que amamos hacer, las cosas que le dan sentido a la vida y que finalmente nos hacen seres humanos. Lamentablemente, lo que suele ocurrir hoy, y por eso creo que tiene sentido que varios autores estén hablando de megacrisis, es que el mundo práctico se termina comiendo al especulativo. Yo creo que todos en alguna medida, mayor o menor, lo hemos experimentado en algún momento, y hay personas que lo experimentan todo el tiempo, ¿sí? Aquí tengo la declaración de otro escritor, en este caso peruano, Julio Ramón Ribeiro. La voy a leer también, me parece importante. Él dice: escribir sigue siendo para mí mi ocupación favorita, pero no mi ocupación primordial.
Mi ocupación primordial es, como la del 99% de la gente del planeta, realizar durante la mitad del día un trabajo enajenante con el objeto de disponer en la otra mitad de ese mínimo de comodidad y de libertad que me permite escribir, ¿ya? Es una declaración terrible, que va en la misma línea, y mucha gente hoy en día puede sentirse identificada por declaraciones como esta, ¿ya? Si pudiéramos de algún modo graficar el dilema, podríamos ponerlo más o menos así. Lo que nos suele ocurrir hoy, a todos, en mayor o menor medida, es que el mundo especulativo, en donde está lo que realmente amamos y lo que le da sentido a la vida, es el más importante. Sin embargo, lo postergamos y terminamos habitando mucho más en el mundo práctico, que es lo que tenemos que hacer. Estamos obligados a hacer de alguna manera. Y esto no está bien y nos molesta a nivel consciente o a nivel subconsciente. Y por más que tratamos, nos cuesta mucho invertir la ecuación. Y hacer lo que amamos hacer termina siendo algo excepcional. Aquello que hacemos solo cuando nos sobra tiempo. Y cuando nos sobra tiempo, la verdad es que casi nunca. Es algo muy raro. Entonces, ocurre de manera muy excepcional. Pero bueno, estamos hablando de diseño de experiencia de usuario. Y aquí es donde quiero hacer la conexión, si me lo permiten. Quiero tomar un ejemplo. Estamos diseñando un pago en línea, ¿ya? Estamos en el proceso de diseñar un pago X en línea, una transacción monetaria a través de un canal digital, ¿ya? Esta definición del desafío sería una buena definición de lo que debiéramos buscar. Me parece que hoy día es lo que se reconoce como una forma de plasmar el desafío. Diseñemos o tratemos de diseñar una experiencia de pago memorable. Resolver magistralmente bien y generar una experiencia de pago memorable. Y yo aquí, frente a esto, es donde quiero proponer un punto de vista diferente. No es que esto esté mal, ojo, no digo que esté mal, pero quiero llevar la situación un poquito más lejos y llevar el propósito del diseño a otro lugar, ¿ya? Y para eso quiero proponer otra frase para definir el desafío del diseño, en este caso, en el ejemplo que estamos utilizando de realizar un pago en línea, ¿ya? ¿Qué les parece este otro enfoque? Diseñemos un pago tan simple que regale tiempo especulativo a las personas, a los clientes, a los usuarios. Quiero comparar ambas afirmaciones, ¿ya? Esta declaración, diseñemos una experiencia de pago memorable, tiene una cuota de empatía importante, nos ponemos en el lugar del usuario. Sin embargo, nos ponemos en su lugar en relación con lo que está ocurriendo al momento de hacer el pago, ¿sí? Y en relación con los elementos que allí tiene disponible, su computadora, su tarjeta, su laptop. María Isabel Murillo, en la mañana, no sé si esté María Isabel por aquí todavía, hizo una presentación que me pareció muy interesante, y en una parte de ella dijo algo así como que estamos haciendo investigación centrada en el producto, disfrazada de investigación centrada en las personas, pero en realidad estamos todavía teniendo el foco en el producto, ¿sí? Fíjense que acá el rey sigue siendo el pago, ¿sí? El producto o servicio pago en línea es el que se lleva el protagonismo. Queremos un pago memorable, ¿ya? Cuando vamos a la otra declaración, diseñemos un pago tan simple que regale tiempo especulativo, estamos empatizando en otro nivel con la persona, ¿sí? No quiero hablar ni de consumidor ni de comprador, con la persona. Denota un nivel de conciencia mayor respecto de qué podemos lograr realmente si hacemos un buen diseño. Sale de los límites de la habitación en donde se está ejecutando el pago, sale de los límites de la acción práctica de pagar y pone el mundo práctico, la transacción monetaria, al servicio del mundo especulativo, ¿sí? Y aquí podemos poner lo que sea que resulte más importante para la persona, ¿sí?
como por ejemplo, compartir al aire libre con su familia, que es el caso que tenemos acá, como por ejemplo, salir con amigos, como por ejemplo, nutrir el espíritu y el intelecto con un buen libro. Todos somos diferentes, cada uno desarrolla su mundo especulativo según lo que mejor le parece, como por ejemplo, ir a jugar una pichanga, un fulbito, no sé cómo se le llama en Ecuador, ir a jugar con los amigos, con los ex compañeros de escuela, no importa que seamos malos para el fútbol, pero es algo que nos llena. Y bueno, para poner también un ejemplo en pandemia, el punto importante es ser intencionados en el diseño y pensar en que nuestro diseño ocurre en cierto contexto que no aborda la totalidad del ser de las personas para las cuales diseñamos. Volvamos al diagrama. Un tema muy importante, y creo que esto es clave, ¿ya? Muchas de las cosas que diseñamos, aunque a veces quisiéramos que sea distinto, pertenecen al mundo práctico, ¿ya? Creo que varios de los ejemplos que hemos estado viendo el día de hoy tienen que ver con eso. Por ejemplo, los productos y servicios que brinda un banco, una compañía de seguros, una empresa de telecomunicaciones, los servicios de trámites que pone a disposición del ciudadano el gobierno electrónico, tienen esta característica, ¿ya? Cuando hacemos la declaración, diseñemos una experiencia de pago memorable, que insisto, no es que esté mal. Reconozcamos, sí, que lleva implícita cierta pretensión de tratar de llevar el servicio al mundo especulativo de las personas, ¿ya? Y ahí habremos personas que estemos o no de acuerdo con eso, ¿ya? Yo no pretendo anular esta visión, sino que, y vuelvo a subrayar, agregar una perspectiva diferente, ¿sí? ¿Qué tal si en lugar de tener esa perspectiva, pensamos en este otro propósito en mente, que es una sutileza en verdad, cuando diseñamos productos y servicios, que por definición son parte del mundo práctico? Es una aproximación casi inversa, si se fijan. O sea, diseñar un pago tan simple que en lugar de ser recordado, no sea tema, para que el tema sea otra cosa, ¿sí? La tesis que aquí planteo es que si la mayoría de productos y servicios propios del mundo práctico, como puede ser un pago en línea, como puede ser una compra en un e-commerce, por ejemplo, lo diseñáramos con este propósito en mente, en lugar de tener un afán protagónico, creo que contribuiríamos muy directamente a tener un mundo más amable. Un mundo en el cual podamos regalar tiempo a las personas, si se fijan aquí en lo que trataba de expresar, para que puedan usar ese tiempo en las cosas que realmente les llenan. Y que por lo tanto estén de mejor humor y más sanas y mejor dispuestas para vivir y disfrutar de la vida, ¿sí? Y bueno, ya como perspectiva de cierre, creo que probablemente esta es la invitación para quienes creamos productos digitales, ¿sí? ¿Qué tal si a veces lo pensamos desde este punto de vista? Regalemos tiempo especulativo a las personas resolviendo con humildad los desafíos del mundo práctico. No siempre se trata de que amen lo que diseñamos. A veces basta con que solo lo usen. Y lo usen tan bien que no sea tema. Y esto se puede hacer. Está lleno de ejemplos de diseños certeros, respetuosos, que no buscan robarse la película y que están completamente al servicio de nosotros, las personas. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Excelente tu participación. Vi el ejemplo del martillo al final y algo que he utilizado en muchas ocasiones cuando hablo casualmente de este tema del diseño de experiencia. O sea, el martillo es un muy buen ejemplo respecto de, por ejemplo, si tú tienes que ejecutar una fuerza, pero el mango no es correlativo con el mazo, no te permite o tener puntería o ejecutar la fuerza o el torque adecuado, y es una muy buena forma de ver este tipo de problemáticas, ¿no? Tenemos unas cuantas preguntas. Nos pregunta Alan, ¿cómo podemos hacer un producto digital
sencillo si nuestro producto es complejo? Yo creo que alguien lo mencionó en algún momento en otra presentación. Efectivamente, yo diría que la definición es hacer un producto lo más sencillo posible dentro de la complejidad propia de la tarea. ¿Ya? Me explico. Por ejemplo, si es que la tarea consiste en construir una planilla Excel sofisticada, por ejemplo, estoy pensando en un contador, ¿ya? Okay. Obviamente que esa persona experta y profesional necesita una serie de herramientas especializadas para desarrollar bien su trabajo. Entonces, en ese sentido, probablemente va a tener un producto o un servicio más complejo que una persona común y corriente no experta en contabilidad, que por ejemplo desea hacer su declaración anual de impuestos, ¿sí? Pero en ambos casos creo que el principio sigue siendo el principio sigue siendo el mismo. Un servicio o un producto digital lo más sencillo posible, considerando la complejidad de la tarea. Hay tareas súper simples. O sea, la verdad es que realizar un pago es una tarea simple, no debiera tener mayor complejidad. Quizás simular todas las condiciones de un préstamo hipotecario es una tarea más compleja, va a tener más complejidad, pero es porque la tarea es más compleja. Sin duda, Jorge. Perfecto. A ver, no sé si tenemos alguna otra pregunta adicional. Sí, dice, ¿cómo podemos hacer un producto frío, como es la banca, con humanidad? Buena pregunta. Aquí yo agregaría una variable adicional, que en el caso de la banca es crítica, que es la percepción de seguridad, ¿sí? Yo creo que en la medida que esa humanidad no vulnere la percepción de seguridad, siento que podemos experimentar. Entre paréntesis, todos los cómo, no hay una fórmula a priori, todos se resuelven haciendo trabajo de campo, generando prototipos, poniéndolos a prueba con usuarios reales, testeándolos, ¿sí? Yo te diría que porque claro, aquí estamos partiendo de la base de que frío es malo y con mayor humanidad es bueno. Habría que ver qué le pasa a la persona cuando paga, por ejemplo, o cuando hace una consulta. Capaz que, dado el contexto de la tarea, prefiere algo un poquito más frío, si es que eso le hace sentir que es más seguro que algo quizás más cercano. Depende de la audiencia. Por ejemplo, en Latinoamérica, y esto yo lo sé porque me ha tocado trabajar en interfaces bancarias en distintos países, somos una cultura mucho más cerrada en términos de asumir riesgos. Entonces yo te diría que quizás estamos más cercanos a lo, entre comillas, a lo frío y seguro. En otras latitudes, sin duda, hay temores que ya están superados y nos podemos acercar más a interacciones quizás más humanizadas, entre comillas. Sin duda, sin duda. Pero una pregunta, Jorge, y ahí como para agregarle algo a lo que acabas de comentar. Eso tiene que ver también con el contexto y con las características de lo que estás haciendo. A ver, una operación de un pago o de una operación bancaria, de una transferencia, yo puedo sentirme muy seguro si estoy transfiriendo una cantidad menor, digamos así, algo como $20, $50, pero si me toca transferir $1,500, puede que esa misma transacción, que a la larga es la misma transacción porque la operación es la misma, lo único que difiere es la cantidad, ¿no? No me siento tan seguro. Totalmente, y ahí te agrego otro ejemplo parecido. Si el destinatario eres tú mismo, con la cuenta de otro banco, también te sientes más seguro, aunque la transacción es la misma. O si te transfieres de un producto a otro, pero tuyo, o si le transfieres a tu mamá, claro, no es lo mismo que si le transfieres a alguien que por primera vez le está haciendo un movimiento de dinero. O sea, yo te diría ahí que, y por eso me gustó mucho la presentación que hizo María Isabel en la mañana, que hay que investigar siempre, porque podemos tener una hipótesis
que no pasa de una hipótesis previa y se tiene que testar para saber cómo lo toman los clientes particulares de un banco específico, agregando, lo decía Dafne, agregando también qué pasa, por ejemplo, con los adultos mayores. De repente, si los dejas fuera, te estás perdiendo, no sé, un 20 o un 30% que va a ir creciendo de clientes. Entonces, creo importante esto de siempre ir al trabajo de campo para validar nuestra hipótesis. Sin duda. Y eso nos deja, creo que una reflexión final y como ir para ir terminando. Nunca creo, y esto de alguna manera si lo aplico, trato de aplicarlo también, nunca tomar recetas preestablecidas, sino siempre investigar. Siempre investigar la organización, siempre investigar los usuarios, los distintos tipos de usuarios y contrastarlo con los distintos tipos de productos y de plataformas que se puede llegar a tener. Totalmente. De hecho, yo me tomo con pinzas el benchmark, por ejemplo. Porque eso de tomar una fórmula que en un lugar funcionó y traerla a este otro lugar, no siempre funciona tan bien. Y efectivamente, siempre hay que hacer el trabajo de validar, de investigar. Exacto. Eso es absolutamente necesario. Y no es un gasto, es una inversión. Sin duda, porque a la larga lo que da es recuperación en buenos resultados y eso es números y eso es plata. Sin duda. Exactamente. Sin duda. Jorge, te quiero agradecer inmensamente por tu participación en el Experience Day. Ha sido muy buena y muy enriquecedora de todos los conceptos que nos has compartido, que obviamente surgen de la gran experiencia en proyectos que puedes que sé que tienes. No me queda más que agradecerte inmensamente nuevamente de parte del equipo de Experience Day y de parte de todos los asistentes que están conectados desde varias partes del continente. Y bueno, invitarte desde ya a que puedas también interactuar con nosotros o puedas estar en las siguientes actividades. Tanto mensuales que haremos como el próximo evento grande que lo esperamos organizar el próximo año. Genial, muchas gracias a ti, Francisco, gracias a todo el personal de apoyo. Y en Montañita podría ser, ¿no? El próximo año, estaría bueno. Puede ser, sería una muy buena idea. Ya, genial, cuenta conmigo. Lo hacemos desde una tabla de surf, vamos transmitiendo. Okay. Muchas gracias. Saludos a todos. Muchas gracias, Jorge. Un abrazo fuerte a la distancia y desde acá de Ecuador hasta Chile.